En esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar por unos momentos basados en la palabra de Dios, lo que la palabra del Señor tiene de enseñanza con respecto al tema que en esta hora vamos a tratar, y es el concepto que Jesús tenía de Dios. ¿Qué concepto? ¿Y cuál es la doctrina que Jesús nos enseña a través de todos sus mensajes y sus parábolas, a través de todo lo que Él nos enseña con su vida, con sus palabras, con sus experiencias y con todo lo que involucra el nombre de Jesucristo? Es lo que vamos a tratar de ver en unos momentos, por unos minutos, en cuanto a lo que el Señor Jesús tenía con respecto al concepto de Dios. Y lo vamos a ver, vamos a basarnos en una porción bíblica que se encuentra en Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Juan capítulo 5, versículos 17 y 18 dice: Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En esta ocasión, el Señor Jesús les responde a las críticas de los fariseos porque había sanado a un paralítico. Ahora bien, como nosotros, si alguna vez o si somos lectores de la Biblia, nosotros sabemos que ese paralítico tenía años de estar enfermo y en el día de reposo el Señor Jesús lo sanó. Eso significa entonces que allí, partiendo de allí, nosotros podemos ver qué es lo que Jesús pensaba con respecto a Dios. Por esto, hemos de recordar que nuestro Señor Jesucristo era un hombre como nosotros, pero eso sí, el único que ha venido al mundo sin pecado, el único que ha estado en este mundo, en esta tierra, sin pecado. Pero todo lo demás era semejante a nosotros, era un hombre, el hombre perfecto, era un hombre, pero era un hombre que nos hablaba de Dios y que su punto fundamental era precisamente Dios. Ahora bien, ¿cuál era el concepto que él tenía? El concepto que él tenía era parte del Antiguo Testamento, y también de la doctrina que él, como predicador, como maestro, enseñaba con respecto a Dios. Y una de las cosas que nosotros encontramos en las enseñanzas de Jesús es que Él enseña acerca de Dios como el ser que tiene cuidado de nosotros. Él siempre nos está diciendo y recalca el hecho de que Dios es un Dios amoroso, éticamente bueno. Dios es bueno. Es más, el mismo Jesús, él mismo dijo: solo hay uno bueno, Dios. Porque aquel hombre que le llegó y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno, bueno, solamente hay uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Ahora bien, esto significa entonces que el Señor tenía este concepto fundamental en relación con Dios. Dios es bueno. Ahora bien, en contraste en relación, porque muchos han criticado de que en el Antiguo Testamento vemos a un Dios vengativo, sangriento y cosas de esa naturaleza. Pero el Señor Jesús viene y nos enseña y nos dice: no, Dios siempre ha sido bueno y amoroso. Él es misericordioso. Entonces nos encontramos con que Dios en realidad es un ser, es espíritu,
que está en todas partes y que ama al hombre. Y que en ese sentido también quiere que el pecador arrepentido venga a él. Es un ser que ama al hombre, es decir, es la divina providencia que ama al hombre en su pecado, en su maldad, pero que lo ama viniendo en arrepentimiento. Y la prueba está, las grandes parábolas que nosotros tenemos registrados en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, de la oveja perdida, por ejemplo también el que se ha dado en llamar el hijo pródigo, típico y característico de las Sagradas Escrituras, y que en ninguna otra parte nosotros nos encontramos con un concepto de esta naturaleza. Ahora bien, también Jesús nos enseña que Dios es universal, no pertenece a una nación, no, porque el pueblo judío estaba impuesto que ellos eran el único pueblo y que Dios solamente les pertenecía a ellos. Ellos eran el pueblo elegido, y es cierto, dice, pero Dios es universal. Dios ama a todos los hombres de cualquier estrato social. Y eso significa entonces que el Señor Dios viene a nosotros con un cuidado muy especial, porque Él es Dios que ama a todos los hombres. Ahora bien, pero la característica principal que Jesús nos viene a enseñar, y que en muchos aspectos, podemos decirlo así, en algunos aspectos está en el Antiguo Testamento, pero incipiente, muy incipiente, la verdadera dimensión que Jesús trae para nosotros en cuanto a la enseñanza de Dios es que Él es nuestro Padre. Él es su Padre, el Padre divino. Es decir, hay una característica en ese sentido fundamental que solamente Jesucristo nos enseña. Dios es Rey, pero Dios es un Rey que es Padre, Padre amoroso. Por eso, en esta ocasión, el Señor Jesús es criticado, incluso tratan de apedrearlo, porque les dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, los judíos intuyeron respecto a cómo hablaba Jesús de Dios como su Padre, de que era una relación muy especial, que era su propio Padre. Pero al mismo tiempo, Jesús, aparte de decir de que que Dios era su propio Padre, también nos enseña que nosotros hemos de ver a Dios como nuestro Padre. Ahora bien, independientemente del concepto que nosotros tengamos en relación con el Padre, el Señor Dios es, en ese sentido, el Padre que vela por nosotros, que cuida de nosotros. Ahora bien, como nosotros sabemos, en el concepto oriental y en el Medio Oriente y en esos pueblos del Medio Oriente se tenía el concepto de que quien dirigía todo era el Padre, y a Él estaban subordinadas todas las demás personas. Y por eso Jesús viene a enseñarnos que Dios como Padre tiene cuidado de nosotros y que nosotros debemos de estar subordinados a nuestro Padre Celestial. Él nos ama de una manera muy especial, y por tal motivo Él quiere que nosotros vengamos a Él. Es un Padre que busca a su Hijo, que se le ha descarriado y que se ha apartado, yéndose a malgastar su propia vida, yéndose como una oveja descarriada, y espera, fíjense bien, que regrese a Él como hijo descarriado, que venga al Padre. Y ese era el concepto que viene a coronar la enseñanza de nuestro Señor con respecto a nuestro Padre Celestial, con respecto a Dios. Este era el concepto que Jesús tenía con respecto a nosotros. Ahora bien, con respecto a Dios, ahora bien, en este sentido, nosotros podemos entonces observar que el Dios en el cual creía nuestro Señor Jesucristo, claro está, que era uno con Él, y Él era en muchos aspectos el representante
y la visión del mismo Dios, Él nos enseña que Dios es tan personal, pero tan personal que nosotros podemos llamarle Padre. Ahora bien, y que no solamente, como dije, tiene un cuidado especial de cada uno de nosotros. Es más, Jesús nos enseña que todos nuestros cabellos están contados, porque mucha gente piensa que Dios solamente se ocupa de los grandes acontecimientos y que incluso solamente obra en las grandes acciones. No, Dios también se fija en pequeñeces. Dios también se fija en minucias. Es decir, Dios tiene cuidado de nosotros, porque Jesús dijo, si Él cuida de las aves, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Las hierbas del campo. Es decir, Jesús nos enseña que Dios se preocupa de nosotros, de las cosas aún más particulares, más insignificantes que nosotros podríamos llamar. Es por eso que Jesús viene a enseñarnos, viene a enriquecer la enseñanza del Antiguo Testamento, dándonos a conocer a Dios como nuestro Padre. Es por eso entonces que nosotros no hemos hecho caso de sus enseñanzas, porque no confiamos en nuestro Padre como alguien que tiene cuidado de nosotros continuamente y aún en las cosas más insignificantes. Jesús nos dijo y nos dice que nuestro Padre oye nuestras oraciones, oye nuestras plegarias, oye nuestros gemidos, oye cada una de las quejas incluso que nosotros presentemos delante de Él, porque Él es un Padre amoroso. Él es Espíritu. Dios mismo, Jesús mismo nos enseña. Él es Espíritu que está en todas partes. En ese sentido, entonces, nosotros encontramos que el concepto que Jesucristo tiene de Dios es un concepto por demás diferente de cualquier otras personas. Incluso en ese sentido, viene a enriquecer el concepto del Antiguo Testamento, porque Jesucristo nos viene a enseñar que Dios no es un Dios localista, sino un Dios universal, un Dios que cualquier persona puede clamar a Él y Dios le contesta, y Dios le responde, y Dios puede tratar con Él de un padre a un hijo. Es por eso entonces que nosotros necesitamos comprender en ese sentido lo que el Señor Jesús quiere que nosotros entendamos. Que nuestro Dios no solamente nos ama, sino que en ese sentido está esperando que nosotros vayamos a Él. Jesucristo mismo nos lo dijo. Él mismo nos lo enseña, por ejemplo, en el Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro. Fíjense bien en esta gran enseñanza de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea que el Rey es nuestro Padre. Es un Padre. El Rey del reino es un Padre que busca a sus hijos. Y nosotros, como personas, hemos de buscarle y tener la confianza absoluta que Él nos ha de escuchar y que tiene cuidado de nosotros en cualquier circunstancia. Por eso, Jesús viene a enseñarnos que nuestro Padre es nuestro y nosotros debemos de tenerlo como tal. Ahora bien, aunque a Felipe le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y es normal. ¿Por qué? Porque Jesús es igual al Padre. Porque Jesús, en ese sentido, es la imagen misma de su sustancia. Ahora bien, pero en ese sentido, Jesús viene a enseñarnos que aparte de Él está el Padre, que en ese sentido tiene cuidado de nosotros. En cualquier circunstancia y en cualquier situación, nosotros debemos de aprender que tenemos un Padre. Y ese Padre es Dios.
en el cual nosotros debemos de confiar siempre, siempre, porque está ahí para escuchar nuestras plegarias, para oír nuestros gemidos y para respondernos conforme a su voluntad. Porque Cristo dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Esa es la enseñanza a grandes rasgos y muchas otras más enseñanzas que Jesús tiene para nosotros con respecto a Dios. Porque después de todo, Jesús es Dios. Y Él vino a enseñarnos exactamente lo que Él quería que nosotros aprendiésemos y que Dios quería que nosotros también guardásemos en nuestro corazón. Que Dios les bendiga. Amén.